mis amados hermanos en la fe, amigos, desconocidos, enemigos no. Enemigos yo no dispongo de enemigos, al menos no porque yo quiera hacerlos. Si de pronto hay alguien que se considera así, pues estamos en esa oración para que Dios sea sanando cada corazón, cada mente que tenga un pensamiento opuesto a lo positivo. Bien, mis amados, en este momento vamos a comenzar este culto de calle, este culto que es para la gloria y honra de aquel que nos favorece cada día a cada uno de nosotros, de vosotros, con la vida. Vamos a considerar un tema muy especial. Hemos estado pasando en estos días una festividad que se realiza de manera continua, ya como una tradición, en la cual pues muchos de nosotros los cristianos no estamos en ese acorde, y se trata del carnaval, porque en realidad es una festividad solamente dedicada a la carne y tiene que ver con algo que no se refiere al Dios verdadero, sino al Dios falso. Un Dios falso tiene que ver todo lo concerniente con el mal. Sí, así es. ¿Por qué? Porque llega un momento dado en que en esa cuestión, en esa festividad del carnaval, se refiere al desorden, un desorden en muchos aspectos. Es más, hasta un desorden espiritual. ¿Por qué? Porque la raíz de aquella festividad del carnaval, del gozo de la festividad de la carne, tiene que ver con el deseo sexual, en el cual da una festividad a la sensualidad, a eso y mucho más. Esa es la raíz. Pero no vamos a entrar en esos detalles, porque creo que cada uno de nosotros, cuando tenemos ese interés por profundizar de cierto tema, podemos hacerlo, podemos buscarlo. Ya tenemos la tecnología avanzada, en la cual nos brinda mucha información, tanto buena como mala. Y cada uno de nosotros, lo que queremos apuntar a información, podemos buscarla. Hay muchas personas que utilizan mal la tecnología o ese sistema para profundizar en cosas malas y no en cosas buenas. Pero consejo del día: busquemos el bien, busquemos el bien. Bien, mis amados, otro tema también es la festividad el Día de la Mujer. Como mujer, pues es importante vernos agradecidas con Papito Dios, porque ha tenido esa afinidad con cada mujer, con cada uno de nosotros, concediéndonos esa oportunidad de ser útil en muchos aspectos, y siempre como mujeres tenemos esa responsabilidad de dar un buen ejemplo en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos. Bien, mis amados, vamos a comenzar este culto de calle para la gloria y honra de aquel que nos favorece con la vida. Yahvé Jireh, Rosa Sarón, lirio de los valles. Qué maravilloso es cuando nosotros tenemos esa cercanía y ese respeto para el Dios que nos favorece con la vida y con mucho más, y poder halagar su santo nombre. Bien, vamos a tomar en consideración este momento especial mediante la oración. Vamos, acerquémonos a Dios mediante la oración, la comunicación, esa intimidad personal con Papito Dios. Papito Dios, bendito y alabado sea su nombre. Permítame, Señor mi Dios, exaltar su nombre en este momento, en cualquier lugar que yo me encuentre, a tiempo y fuera de tiempo, y pedirle que sea manifiesto en este lugar, Señor mi Dios, mediante su Santo Espíritu. Se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, su Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, el Señor y Salvador de a todo aquel que cree en Él y que lo acepte en su vida como tal. Papito Dios, que sea usted, Señor mi Dios, considerando su palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos,
que sea enseñando e instruyendo mediante la meditación de la misma en este momento. Me niego a mí misma en este momento para que usted se haga presente. Y le doy la bienvenida, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Tome control del norte, del sur, del este, del oeste y todo el sentido, Señor mi Dios, de este sector y todo aquel que escuche su palabra. En el nombre de Jesús le doy gracias porque nos vamos a alimentar con ese manal de vida eterna. Gracias, Papito Dios. Amén. Bien, mis amados, tengo un tema muy especial, muy edificativo. Y es importante que lo considere un ejemplo, un consejo para usted mismo. ¿Saben ustedes que todo tiene su peso? Aún hasta las palabras que salgan de nuestros labios tienen un peso. Van a ser pesadas, ya son pesadas ante Papá Dios en su balanza espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución cuando abrimos la puerta de nuestra boca. Mucho cuidado con lo que decimos. Bien, mis amados, así como lo estoy diciendo, lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Pero haciéndole un resumen, llegó un momento en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros, alegró el corazón de mucha gente tan necesitada en lo personal, de manera física y en lo espiritual. Y Él hizo sus maravillas aquí y también las sigue haciendo de una manera especial, aunque ya no esté de manera física, pero sí en lo espiritual. Y es más, quiero hacer ese resumen de aquella historia cuando llegaron los familiares de una persona que necesitaba un milagro en ese momento y le llevaron a Jesucristo, a un hombre que no podía ni ver ni hablar. Y ellos tenían esa consideración, esa fe, esa certeza de que el milagro de Dios iba a realizarse en la vida de aquella persona que le llevaban con insistencia, con ese deseo de ver esa sanidad. Pero llegó un momento dado en que antes que Jesucristo hiciera aquel milagro, habían unas personas que se dedicaban a algo que no deberían de dedicarse. Y que es más, hoy en día muchas personas siguen ese mal ejemplo, ese mal hábito, y es de la crítica, de la palabra ociosa que a veces llega a salir de personas ociosas, porque una palabra ociosa siempre saldrá de una persona de la misma forma, de la manera ociosa. Por eso es que llegará un momento dado en que aquellas personas que estaban haciendo uso de la crítica informal, del mal criterio inadecuado, llegaban a decir, pero es que ese hombre seguramente está sanando por medio de Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Han leído la Biblia? ¿Se han enterado? ¿Se han informado? ¿Se han llenado del conocimiento espiritual? Bien, se los comparto en caso de que no. Es importante leer la palabra de Dios. No la ignore, no la desprecie, no la haga a un lado. Belcebú es el jefe de los demonios. Es Satanás mismo en sí. Y por eso es que Jesucristo, en resumen de lo que está escrito en la palabra de Dios en la historia bíblica,
Jesucristo llamó la atención y dijo, ¿cómo puede Satanás sacar a sí mismo, a los mismos demonios? Una casa no puede estar a sí mismo dividida, no se puede sacar a sí mismo. Y Jesucristo cogió aquel enfoque para llamar la atención y dijo que hay un pecado, escuche bien, hay un pecado imperdonable en esta vida y en la otra. Después de muerto, hemos hablado de ese tema en muchas ocasiones, cuando ha sido el enfoque principal. Preparaos todos para la vida después de la muerte. ¿Ya está preparado usted? ¿Está preparada usted para partir de este mundo? ¿Se ha encargado de preparar su alma habiendo aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como ese jefe principal de su vida? Bien, la incógnita es para cada uno de nosotros si tenemos la respuesta, y Dios sabrá recompensarnos por la misma. Bien, mis amados, continuando con la explicación bíblica, es importante considerar aún nuestros pensamientos y mucho más antes que se abra la puerta de nuestra boca para hablar. Tengamos mucho cuidado lo que salga de nuestra boca después de haber cruzado por nuestros pensamientos. Mucho cuidado por lo que atesora en su corazón. Ese pecado imperdonable es el pecado, las palabras, la crítica, lo que usted diga, cuando el Espíritu Santo de Dios hace una obra en favor de alguien. Tenga mucho cuidado de decir, de opinar que algún milagro de parte de Dios viene y es de parte del diablo. Cuidado, tenga mucho cuidado, ese pecado no es perdonable. Pero vamos a considerarlo mediante la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Tiene su Biblia, el libro sagrado, el libro de la vida. Atesórela, léala, instrúyase. Permita que Papá Dios sea educándole mediante su palabra. Vayan conmigo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Aquel varón que en su tiempo de vida Dios lo escogió para que sea aquel portavoz de su palabra. En el libro de Mateo capítulo 12, a partir del versículo 22, tiene como preámbulo o como título: acusan a Jesús de recibir su poder del demonio. Escuche bien que si no tiene la voluntad de leer la palabra de Dios, más que sea escúchela, y no tendrá excusa alguna al momento de presentarse ante Dios y decir: Señor, es que nunca me hablaron de ti, nunca aprendí de ti, porque nunca Dios hará que su palabra retorne vacía. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Llevaron a Jesús, un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban admirados: ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. ¡Qué calumnia! ¡Qué calumnia!
cuando hablan sin saber. Jesús, que sabía lo que estaban pensando como en la actualidad, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Tenga mucho cuidado con lo que piensa y con lo que hace, mucho más con lo que dice. Les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia, ponga asunto lo que dice, que es para usted también el mensaje, una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú o Satanás. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, con el soplo del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Hagamos una pausa aquí. Por favor, consideren la palabra de Dios. Es una palabra especial. No es una palabra cualquiera. No es para que usted diga: allá no me importa lo que están diciendo el loco, la loca. Tengan mucho respeto. Aprendan a respetar la palabra de Dios cuando la oye, cuando la lee y mucho más cuando la practica. Eso es obediencia a Dios, cuando usted hace efecto positivo en ella. Y es desobediencia cuando hace lo contrario de lo que ella le aconseja. Recuerde que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que hablamos. Satanás no se saca a sí mismo, pero cuán importante es que cada uno de aquellos ministros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, y Él lo sabe, y nunca podrá vencernos. Gracias, muy amable. Continuemos. Nos quedamos en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 29, y a continuar al versículo 30. Escuche bien lo que Jesús dijo en ese momento y sigue diciendo en esta hora. El que no está a mi favor está en contra mía. Eso lo dijo Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama o desprecia, desaprovecha. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres, es decir, hombre y mujer, todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero, escuche bien, no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo en contra del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Pero al que hable contra el Espíritu Santo con mayúscula, no lo perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Qué palabra tan fuerte, tan poderosa y tan precisa, cuando Dios da esa opción del conocimiento.
Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento se pierde mi pueblo, pensando y hablando y haciendo iniquidades y un montón de cosas que solo es desorden. Pero cuando usted aprende a conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios, a oídas de manera escrita o como crea conveniente, que se llene de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ya usted en el momento en que peca de una u otra manera, lo hará a conciencia y no por lo contrario, es decir, no lo hará de manera ignorante, ignorando la ley de Dios, el consejo de Dios para su vida y para la mía. Por eso es importante que cada uno de aquellos que estamos en esa labor de dar a conocer la palabra de Dios, estemos ahí pendientes, el uno para darlo a conocer y el otro para aprenderlo, para absorber. Y no habrá excusa alguna ante Papá Dios. Aunque eso no quiere decir que cuando Dios nos aconseja, no mientas, no forniques, no adulteres, no mates, no robes, etcétera, etcétera, no significa que usted no vaya o mi persona en cierta circunstancia que lleguemos a cometer algunos de aquellos errores u horrores en nuestras vidas, no vayamos a tener la oportunidad de pedirle perdón o recibir el perdón de Papá Dios. Dios perdona, Dios enseña, busca la manera, e incluso cuando el mulo que no quiere aprender, que es tan duro de aprender, sin embargo se lo busca la manera de sujetarlo y enseñarle sin lastimarlo, porque aquel que lastima solamente quiere destruir, y esa no es la manera de enseñarnos de Dios, solo a menos que en realidad el mal ya se haya adueñado en ciertas circunstancias que Dios tiene que destruir algo de raíz, porque ya se ha apoderado. Por eso es que Dios nos dice y nos advierte, nos aconseje, no le des lugar al diablo para que no saque ventaja de tu debilidad. No le des lugar al diablo. Dios nos aconseja de muchas maneras. Papito Dios nos enseña de muchas maneras. Pero también nos enseña que hay algo que no será perdonado en esta vida ni en la posterior, que es después de la muerte. No será perdonado aquel que ofenda al Espíritu Santo. Si usted ya llega a estar con esa advertencia espiritual, por favor, limítese en ofender al Espíritu Santo con un pensamiento como el cual ya se lo he dado a conocer. ¿Qué es ofender al Espíritu Santo? Es desacreditar todo lo que venga de parte de Dios cuando se ha invocado el nombre de Dios, para que alguien reciba el favor de Dios. Es ofender al Espíritu Santo dándole crédito de Dios al maligno. Tenga mucho cuidado cuando usted opine de alguna actitud, de alguna actividad que venga de parte del Dios bendito, del Dios verdadero. Es más, la verdadera adoración
y lo repito como está escrito. Los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cuando usted adora a algo como una imagen que refleja la persona de Dios, solamente la refleja, pero no está Dios ahí, usted no es un verdadero adorador, sino lo contrario. Por eso Dios nos enseña, nos inculca de dejar el camino de la idolatría, de la falsedad, para que usted deje de adorar lo inadecuado y le rinda la verdadera adoración al verdadero Dios. Aquellos fariseos en su tiempo, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, haciendo la obra maravillosa para usted, para mí, en ese momento, cuando yo le leí y le acabé de leer, Jesucristo ya sabía lo que aquellas personas, aquellos fariseos estaban pensando. Pero permitió Jesús que todo eso se llegara a dar para él aconsejar y advertir. Bien, mis amados, la importancia del compartimiento de la palabra de Dios es para que usted no la siga ignorando, sino más bien para que usted comience a pensar en la necesidad de buscar de Dios más de lo que ya la tiene buscada. Nunca debemos de conformarnos con lo mínimo, de buscar a Dios. Tal vez un día, un momentito al día. Busquémoslo a cada momento, así como cuando usted toma agua, como cuando usted quiere comer. Mucho más todavía. Tenga esa comunicación con Papito Dios de una manera especial, mediante la oración. Y pídale que le enseñe, que le eduque, para que usted tenga una afinidad apropiada para comer durante la vida que Dios le presta. Quiero culminar con esta parte de la palabra de Dios en el mismo capítulo 12, desde el versículo 33 hasta el 37. El árbol se conoce por su fruto. Cultiven bien un árbol y tendrán buen fruto. Cultívenlo mal y tendrán mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Y eso lo dijo Jesús. No se ofenda si de pronto la palabra de Dios se apega a algo de su vida. Más bien, considérelo como un buen consejo. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta por cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Palabra de Dios para usted y para mí, enseñándonos cada día el camino a seguir y dándonos la oportunidad de elegir. Usted elegirá el bien o el mal. Usted elegirá de su propia boca que salgan palabras ociosas o palabras sanas.
La palabra de Dios está expuesta en todo momento. Si no la aprende leyéndola, la aprende escuchándola. Pero la palabra de Dios siempre, siempre estará expuesta para usted y para mí, enseñándonos y corrigiéndonos para el bien. Seremos juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca y por cada actitud en la cual somos responsables. Bien, mis amados, demos gracias a Papito Dios por su palabra edificativa, por su palabra constructiva, esa palabra que nunca, nunca, pero nunca retornará vacía. Y bienaventurado, bienaventurada todo aquel que escucha, que oye, que pone su oído. La fe también viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es creer, creer en lo bueno, creer en el bien que se nos dice, que se nos enseña, que se nos comparte de parte de Dios. Papito Dios, una vez más le doy gracias, porque a usted ha abierto la puerta de mi boca para que su palabra sea expuesta en este momento. Gracias por su edificación mediante la misma. Gracias por hacernos entender el respeto que hay que brindarle a usted en todo momento, en todo tiempo. Padre, bendiga su palabra en gran manera, a tiempo y fuera de tiempo, mediante todo aquel que usted permite que sea un utensilio útil, Padre amado, para que el resto aprenda, para que todo aquel que escuche y que pone asunto tenga un verdadero arrepentimiento de corazón, así como cuando fue expuesta su palabra mediante, Señor mi Dios, aquel profeta Jonás para aquella gente de Nínive. Señor mi Dios, y usted, Padre amado, escoge su utensilio para aquel momento, aquella exposición, para aquel arrepentimiento. Señor mi Dios, que sea su palabra edificando a todo aquel que permita, Señor mi Dios, que su palabra penetre en su ser, no solamente en su cerebro, en su mente, en su memoria, sino también en su corazón. Gracias por todo, Papito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bien, una vez más, felicidades para toda aquella mujer, para cada una de nosotras las mujeres. Nos sentimos esas mujeres virtuosas cuando estamos dentro del rebaño de Dios. E invitamos a todas aquellas mujeres que aún falta de sumarse a ese rebaño, que sigan sumándose. Es importante formar parte del rebaño de Dios. Nos volvemos esas mujeres sabias, esas mujeres hermosas por fuera y por dentro, esas mujeres inteligentes, esas mujeres que Dios utiliza en gran manera. Feliz día para la mujer, hoy y siempre. Y continuamos con una alabanza, con unos especiales, mediante la voz de este salmista, de este artista cristiano, Aarón Astidias, compatriota venezolano, que Dios le ha dado ese don de alegrar muchas vidas mediante el talento de la música, música cristiana, música edificativa. Dios me los bendiga y adelante con Cristo Jesús. También en celebración del Día de la Mujer, la compañera que Dios puso para el hombre, ¿no? ¿Y a dónde la sacó? De acá, de la costilla del hombre. De ahí salió esa compañera, mujer, la que se encarga siempre de la familia y al cual Dios le dio la responsabilidad del hogar. La ayuda idónea
Vamos entonces a entonar un tema para ellas, ¿ok? Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa, temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Fuerte vida, entera y de fuerza y de amor, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa, temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amándote por forma incondicional.